Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la zona del Parque Natural, en El Albir, nuestro precioso pueblo, con estas increíbles vistas a la bahía, al pueblo de Altea, y vemos un poquito de Calpe justo por aquí. Y hoy, como siempre, como cada lunes y viernes, normalmente les traemos las últimas noticias desde España. Últimamente estamos obligados a cambiar un poquito nuestro horario de publicaciones en los vídeos, por lo tanto, si veis que un vídeo no se publica el día que se tiene que publicar, que ya sabéis que es lunes y viernes noticias, y miércoles y domingo suelen ser vídeos de las zonas de algún pueblo, de algún barrio, algo así interesante para vosotros para ver, para los que quieren vivir en esta zona, pero estamos teniendo muchísimo trabajo, gracias una vez más a todos vosotros, en nuestra consultoría de inmigración, por lo que estamos obligados posponer, digamos, no la grabación, sino la edición y la publicación de algunos vídeos, porque simplemente no damos abasto. Y todo esto, una vez más, es gracias a todos vosotros, los que confiáis en nosotros para vuestros trámites legales, para buscaros una vivienda, ya sea en compra o en alquiler en nuestra zona. Sé que algunos suscriptores, los que tienen ahora trámites con nosotros, están viendo estos vídeos, así que muchísimas gracias de corazón. Pero hoy sí lo hemos podido hacer, aunque sale algo más tarde, pero hemos podido grabar las noticias para vosotros. La primera noticia va a ser sobre el precio medio de un apartamento, ya sea de segunda mano o nuevo, en la ciudad de Benidorm, la ciudad de rascacielos, el Manhattan, el Nueva York del Mediterráneo, el Miami del Mediterráneo, lo llaman de diferentes formas, pero es una ciudad llena de rascacielos, llena de promesas, de turismo, de posibilidades de inversión, con parques naturales, con tantas zonas de ocio, ideal para familias vivir aquí al lado, y muchísimos quieren venir aquí para vivir a día de hoy también, y el precio ha cambiado mucho comparando con lo que era antes. Hace tan solo 3, 4, 5 años, incluso un poquito antes de la pandemia, se podía comprar todavía una vivienda en Benidorm en la segunda o tercera línea, en la avenida del Mediterráneo, que es como la gran avenida de Benidorm, que va paralela a la playa de Levante. Se podía comprar una vivienda pequeñita, una vivienda bien de 2 dormitorios, 1 o 2, no totalmente renovada, pero en buenas condiciones, por 100.000 euros. Ahora en esta zona las viviendas han duplicado prácticamente su precio o incluso más, y estas eran de segunda mano. Tristemente, a día de hoy, Benidorm es la ciudad más cara de toda la comunidad valenciana, incluso por encima de Valencia, por encima de Alicante. En general, los datos de Benidorm me enseñan que es la ciudad más cara. Aquí el metro cuadrado para una vivienda nueva suele ser de media, tirando por lo bajo, de 2.291 euros el metro cuadrado, aunque cuando vais a buscar prácticamente no vais a encontrar nada por este precio. Por ejemplo, un piso de 100 metros cuadrados costaría alrededor de 229.000 euros, teniendo en cuenta este importe que se supone que es de la estadística oficial. Pero cuando buscáis una nueva vivienda os toparéis con que a partir de 260.000 euros más o menos es cuando se puede encontrar algo, y muy poquita cosa, sobre todo en la zona turística, en Rincón de Loix de Benidorm, y todo lo que es la playa de Poniente, que es donde están los rascacielos nuevos, los nuevos proyectos, todo lo nuevo que están construyendo ahora mismo, que no para de crecer la zona de Poniente. Toda aquella zona es... hay unos perritos muy monos que nos acaban de lamer enteritos, que se habían ido a refrescar hasta ahí abajo, estaban correteando por aquí, al final los habéis visto que estaban justo por aquí subiendo. Entonces estaba comentando sobre la zona de Poniente, es la zona que es la más, digamos, creciente ahora mismo, y ahí las propiedades llegan hasta 1.500.000, 2 millones si es un ático, alta planta totalmente nuevo, o de 2 plantas, algún dúplex, etcétera. Las casas, las villas, la zona de Finestrat también. Hay muchísimas propiedades aquí en la zona, y tristemente inalcanzables, ¿no?, para muchísimas familias. Las viviendas de segunda mano sí que se puede encontrar algo medianamente bien, digamos, a día de hoy de precio, lo que es considerado. Por ejemplo, a partir de 140, 150.000 euros se puede encontrar algo chiquitito, que igual necesita una pequeña reforma, pero que se puede vivir ahí. Sobre todo si es una zona un poco
fuera de la zona turística, ¿no? Que no sirve como inversión, que no es primera línea de la playa, etc. Entonces sí que se puede coger. Hay muchísima oferta en Finestrat, hay muchísima construcción. Eso a mí me sorprendió el otro día, que hay muchas personas que piensan que en nuestra zona no hay mucha construcción, pero solo falta ver la zona de Finestrat un poco más arriba del centro comercial, un poco más arriba de Benidorm, y veréis que no para de cambiar, junto con la playa de Poniente, alrededor de Alicante, Campello, Villajoyosa, por todas partes hay construcción. Nuevas viviendas, pero tristemente es que los precios que tiene son totalmente inalcanzables para muchísimas personas. La segunda noticia que os quería compartir es algo que ha llegado desde el Ministerio de Educación este año y Comunidad Valenciana. ¿Por qué hablamos de Comunidad Valenciana? Porque es nuestra comunidad, es donde vivimos, es donde trabajamos, es la que conocemos más. Por lo tanto, si hay alguien que vive en otra comunidad y sabe compartir, sabe información útil, que más o menos se trate de lo mismo, la podéis compartir siempre aquí en el canal, debajo en los comentarios. Entonces, Comunidad Valenciana tiene alrededor de 221 colegios e institutos de educación secundaria y son muchos, créedme. Hay zonas donde hay más, hay zonas donde hay menos, pero sí que hay suficientes centros. Lo que no hay suficientes son clases, que este año han recortado todavía más, sobre todo primaria, cuando realmente sí que hace falta. Educación envía direcciones de cómo actuar a todos estos 221 centros aquí en la Comunidad Valenciana, porque quieren garantizar de que se imparta un mínimo de 25% de ambas lenguas cooficiales en nuestra zona, que es el español, el castellano típico y el valenciano. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha habido un proyecto piloto, que esto muchos seguramente no lo sabíais, un proyecto piloto que estaba implementado no en todos los colegios, no en todas las zonas, pero en algunas sí. Y es cuando los colegios hacían inmersión total en valenciano como lengua cooficial, dejando atrás el castellano, ¿vale? Era como todo, la totalidad casi, el 90%, en valenciano, más igual 1 hora o 2 de inglés a la semana como mucho. Y algunos colegios de diferentes zonas donde valenciano es como prioridad, donde más se habla en esta lengua, se implementaba. Ahora mismo ya recuerdan que este Real Decreto terminó, que esta ley terminó, ya no se va a poder hacer para este curso de 2024-2025 y sobre todo se hacía pues eso, antes de llegar a primaria, era como preescolar donde se implementaba, desde edad más temprana. Ahora ya no se podrá hacer, ahora los colegios obligatoriamente deberán tener mínimo 25% de cada una de las lenguas, y cada centro según la zona donde se encuentre, según cuántos extranjeros estudian en esa zona o cómo digamos es la proporción de español extranjero en la provincia, en la zona, en el municipio como tal, pues podrán tomar la decisión de impartir más o menos valenciano. Por eso siempre os digo que si elegís colegios públicos para vuestros hijos, interesaros primariamente si hay más valenciano o más castellano, si va mitad de mitad, cuál es el porcentaje del inglés, cómo se imparte, si para vosotros esto es importante. En colegios concertados y colegios privados no suele haber este problema porque se da prioridad para el castellano y el inglés porque hay muchos extranjeros, y valenciano pues se da 1, 2 horas, 3 como mucho a la semana, ¿vale? Se sigue dando porque es obligatorio, pero no hay tantísima cantidad como en colegios públicos. Por lo que esto lo tenéis que saber. A día de hoy es lo que es, aquí no hay una gran pelea, hay zonas que predomina valenciano, hay zonas donde no, por ejemplo en nuestra provincia de Alicante, yo y muchos dirían que predomina el castellano, sí, eso, porque hay muchísimos extranjeros, y valenciano, al no ser que sea algún pueblecito en concreto, algún municipio, como por ejemplo Villajoyosa, que ya de por sí hay más extranjeros todavía, pero los que son de ahí prefieren hablar en valenciano, ¿vale? Aunque pueden hablar perfectamente en castellano también, en el trabajo de hecho lo hacen. Pero depende de la zona. Tenéis que orientaros muy bien antes de tomar la decisión a dónde ir a vivir. Si para vosotros pensáis que esto puede suponer un problema, sinceramente no lo creo, porque cuanto más jóvenes son los niños, más pequeños son esponjas y no hay ningún problema en que aprendan valenciano. Es
muy parecido al castellano, ¿vale? Es una lengua cooficial, pero es tan similar que muchos dicen que es un dialecto, es una forma de hablar diferente porque se parecen muchísimo. No es tan complicado como aprender otro idioma desde cero, por ejemplo, el inglés, el francés o alemán o ruso o chino o cualquier otro idioma. Así que miradlo muy, muy bien. La última noticia que os quería compartir es sobre las prisas que están entrando a muchísimas personas, a muchos inversores, a muchas familias para tramitar las llamadas Golden Visa, el visado dorado, el visado de oro, el visado de inversores, llamarlo como queráis, aquí en nuestra provincia de Alicante, porque sabéis que aquí tenemos un mercado de propiedades muy caras. Tenemos algunas de las urbanizaciones más caras también, la que veis ahí. A ver si os lo enseño bien. Sí, ahí lo que veis, esto es Altea Hills, una de las urbanizaciones, una de las zonas más caras en nuestra región. Aquí es donde hay muchísimos clientes de poder adquisitivo alto, lo que significa que invierten mucho en las propiedades, y para muchos la única forma de obtener los papeles aquí sin mucho pensamiento, sin mucho quebradero de cabeza, es invertir en una propiedad. Y ya sabéis que se puede hacer a partir de 500.000 euros, se puede obtener el visado de oro. O también si invertís en acciones, si cogéis fondos de inversión, acciones del banco, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero los importes son un poquito diferentes. Para propiedades a partir de 500.000 euros y no se puede hipotecar, ¿vale? Ese importe tiene que ser como el dinero entero vuestro que volcáis en la propiedad. Todo esto está pasando porque en abril de este año el gobierno ha lanzado un mensaje preocupante para muchas personas, y de ahí empezaron a salir vídeos online de que se ha acabado el visado de oro, ya no se permite o no se va a permitir en breve, y os hemos anunciado que lo cierto era que no estaba aprobado, no había nada claro, simplemente era como un mensaje de que el gobierno lo piensa hacer o tal vez lo hará en el futuro no muy lejano. Para muchas personas ha sido un susto y han empezado a coger pensando que no lo van a poder volver a hacer. Lo cierto es que sí que algunos partidos políticos lo han anunciado, por ejemplo el PSOE, uno de los partidos políticos aquí en España principales, sí que ha anunciado que ha preparado otra ley, ha preparado otro decreto que ha anunciado de que van a proponer a quitar todos los visados de oro, no solamente lo de compra de la vivienda, sino de fondos, de inversiones, de acciones, absolutamente todos, y que no se vaya a poder hacer en general. No es algo a ciencia cierta todavía, no ha sido confirmado, no hay nada por escrito todavía, no hay ninguna ley, ningún decreto, pero algunos partidos políticos lo proponen. ¿Por qué? Porque intentan a hacer que el mercado vuelva en sí, digamos, o piensan que esto puede ayudar al mercado, que puede regular los precios de alquiler. Sí, los inversores externos trayendo muchísimo dinero, pues no les va a servir de nada coger aquí cosas si no pueden obtener residencia, y como que el mercado vuelva para aquellos que viven aquí en España o que quieren residir o que son ya de aquí pero no pueden acceder a la vivienda porque los precios han disparado tantísimo. También por la inversión de fuera, lo que estamos hablando. Hay muchos inversores, quienes son, digamos, mejor dicho, los que aplican al visado de oro sobre todo. Número uno es China, no me sorprende, hay clanes, familias enteras que se vienen aquí, que abren negocios, que proporcionan trabajo para los suyos, tienen restaurantes, bazares chinos, tienen de todo, viviendas, un montón, absolutamente de todo. En el segundo puesto está Rusia, tampoco me sorprende, aunque ahora es algo más complicado porque lo tienen muy difícil para sacar los fondos de su país. Reino Unido, también Estados Unidos, tampoco me sorprende. Ucrania, hay muchos que vendieron sus negocios y se han venido aquí por tranquilidad, ¿vale? De ellos y su familia. Después hay gente que han venido de Venezuela, de México incluso, que tienen también ese tipo de inversiones bastante grandes, y algunos más, pero estos son los principales, ¿vale? Por lo que ha llegado el susto, se han empezado a mover más para hacerlo, pero para que lo sepáis, si lo queréis hacer, de momento no hay cambios significativos. Si se va a aprobar en el futuro puede ser, pero de momento no es el caso. Gracias por acompañarnos en las últimas noticias desde España. Les deseamos un estupendo día y nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.